Salvete, salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, he venido a la Reggia di Quisisana, el palacio que primero fue propiedad de la familia Farnese y que después fue propiedad de la familia del rey Carlos VII de Nápoles y después Carlos III de España, específicamente de Ferdinando IV, en los años posteriores a que el rey Carlos ya se fuera a España. Estamos en un palacio de retiro, como veis, en medio del monte, al final de la zona del Golfo de Nápoles. Encima de nosotros ya tenemos los llamados Montes Lactarios y precisamente estamos en una zona en la que en la época antigua se encontraba la ciudad de Stabia, la ciudad a la que llegó la erupción del Vesubio en el año 79. Después de ir a Herculano, Pompeya, tenemos la ciudad de Stabia. Esta fue la última ciudad a la que afectó, pero la ciudad de Stabia es bastante particular porque realmente se había convertido en una suerte de urbanización para grandes villas juntas unas con otras en medio de esta ciudad. Pero vamos a entrar porque aquí no solo tenemos el palacio, sino que acaba de ser inaugurado hace muy poquito tiempo el Museo Libero d'Orsi, un museo dedicado a hablar de todas las villas que estaban precisamente en esta zona de Stabia. Libero d'Orsi fue un maestro de escuela, doctor en letras, cuando estaba en sus últimos años en esa escuela primaria de Castellammare di Stabia, que es el nombre actual del municipio, empezó a interesarse por la arqueología, empezó a interesarse por todo lo que había ocurrido en las excavaciones de Pompeya, Herculano y precisamente de Stabia, y se decidió a redescubrir Stabia, a redescubrir estas villas y sobre todo a darlas a conocer. Precisamente sus hallazgos fueron los que fueron nutriendo el Antiquarium de Stabia, del que acabó siendo director honorífico e inspector de antigüedades y bellas artes de esta zona, y dedicó todo el resto de su vida a descubrir y promocionar también este espacio. Tenéis que saber, por supuesto, que estamos aquí hoy gracias a la colaboración del Parque Arqueológico de Pompeya, del que ahora depende tanto el museo como las propias villas, y no solo eso, sino que vosotros mismos podéis llegar hasta aquí a través del Artebus, de un autobús que precisamente os va a traer de forma completamente gratuita hasta el museo y hasta las villas. Por cierto, si queréis que en otros vídeos vayamos a descubrir las villas de Stabia, dejad un me gusta, mi plaquet, y suscribíos por aquí para no perderoslo en los futuros vídeos. En fin, ahora mismo estamos en ese Museo Libero d'Orsi y vamos a pasar a ver algunas de esas villas que están aquí representadas a través de las pinturas y los objetos que han aparecido en ellas. Como vais a poder ver, todas estas excavaciones se hicieron en un momento en el que se extraían esas pinturas y muchas de estas villas que vamos a ver hoy están en parte destruidas, en parte vueltas a enterrar y solo dos de ellas en estos momentos se pueden visitar, Villa Arianna y Villa San Marco. Ahora estamos viendo uno de los cubículos de Villa Carmiano. Precisamente un cubículo muy interesante pintado con estas pinturas negras tan oscuras, pero con una decoración impresionante y sobre todo también algo que a lo mejor no estábamos preparados para ver en un cubículo de una villa de otium en el campo, escenas sexuales. Y esto viene un poco a eliminar esa idea de que si encontramos pinturas sexuales necesariamente debemos estar ante un lupanar, ante un prostíbulo. Bueno, pues el claro ejemplo de que esto no es así es este dormitorio, que es el dormitorio de una pareja que ha decidido que la decoración de su dormitorio, de su cubículo, tiene que ser erótica, tiene que ser sexual. Lo mismo nos ocurría, por ejemplo, en la casa de los Betti, donde hay otra habitación, en este caso en la zona servil, que también podría tener representaciones eróticas, pero no por ser un prostíbulo, aunque esa es la idea que tradicionalmente siempre se ha esgrimido, sino porque quizá los esclavos más importantes de esa casa, así lo pidieran. Tenéis el vídeo, por cierto, de la casa de los Betti por aquí debajo, por si lo queréis ver después de terminar con este. Fijaos, porque tenemos por aquí también un pequeño altar de los lares
con la serpiente Agathodaimon siempre en la parte inferior, esa serpiente protectora, el Genius Loki, el dios protector de este lugar, y en este caso la diosa Minerva en esta parte superior, en este templete hecho de yeso que estáis viendo aquí, que es verdaderamente espectacular. No solo eso, sino que también tenemos algunas piezas, como os estaba diciendo antes, como estos portalucernas que estáis viendo aquí, o un anillo sello, que lo tenéis justo encima, con el nombre del dueño que firmaba con este tipo de sellos. Ya sabéis que hemos encontrado muchos en Pompeya, en Herculano, aquí en Estavia, y que precisamente nos hablan de cómo esos dueños de las casas quieren marcar elementos, como por ejemplo, y a lo mejor puede sonar muy prosaico, pero el pan, la masa del pan, para llevar a cocer a los hornos. Por aquí podéis ver también una gran sala, las pinturas extraídas de una gran sala de esta villa de Carmiano, que no se puede ver hoy en día, la estructura no la podemos ver, pero podéis ver aquí, por ejemplo, un cortejo báquico que está en un carro tirado por esos dos bueyes, o por ejemplo Dionisos, Baco y Ariadna en esta pintura que veis aquí. Pinturas de cuarto estilo pompeyano con unos frescos bastante impresionantes y que nos hablan de esas villas de lujo que había en esta zona de Estavia. Vamos a pasar por aquí para ver algunas de las pinturas que tenemos conservadas en el museo, y es que vais a ver que vienen de distintas villas. Veíamos Carmiano, aquí tenéis la villa Arianna, que también está en Estavia, y además esta es una de las que sí se puede visitar. Aquí lo podéis ver, esta es la pequeña maqueta que nos permite ver algunas de las zonas excavadas de la villa de Ariadna, que tiene un gran fresco, por supuesto, que representa a Ariadna abandonada en la isla de Naxos por Teseo, que da nombre a esa villa. Vamos a ver que hay muchas escenas muy interesantes que están todas aquí salvadas, digamos, en esas excavaciones de Libero d'Orsi, y que, bueno, pues en algunos casos ya sabéis que estas villas se habían explorado también en época borbónica, especialmente por personajes como Camilo Paderni, que las habían después reenterrado, con lo cual Libero d'Orsi está haciendo una reexcavación de unas excavaciones de antiguo. Prueba de ello es que no solo tenemos en este nuevo museo pinturas extraídas en momento de excavación en el siglo XX, sino otras, como esta de aquí, que vienen prestadas por el Museo de Nápoles. Las reconocemos muy bien por estos cuadros, estos marcos y estas numeraciones que tienen por aquí debajo, y es que la colaboración entre instituciones también es fundamental para conseguir que un museo como este tenga sus contenidos completos, o al menos con una mejor calidad. Aquí podéis ver esa colaboración, como digo, de las piezas que se llevaron al Museo de Nápoles en siglos anteriores. Podéis ver muchas más escenas de policromía, todas ellas extraídas, y que cuando vayamos a visitar precisamente las villas de Estavia y San Marco, vais a ver que muchos de los elementos allí faltan, allí no están. Bueno, pues precisamente esto es porque se han recuperado aquí, se han extraído y se han colocado en las paredes del nuevo Museo Libero d'Orsi aquí en la Reggia di Quisisana. Fijaos, porque también tenemos por aquí la maqueta de Villa San Marco, realmente espectacular, con un gran peristilo en esta zona que precisamente en los últimos años se está excavando el límite. Aquí podéis ver que tenemos un gran estanque en la parte central, así como la entrada precisamente de la villa que tenemos en esta zona que estáis viendo aquí. Como podéis observar, son muchas las estancias que tienen estas villas, muchas las pinturas que se han conservado y que se han traído hasta aquí. Algunas tan espectaculares como esta que estáis viendo, bastante conocida, ha recorrido el mundo y de hecho ya la hemos podido ver incluso en una exposición en las termas de Diocleciano. Se trata de una esfera armilar con las representaciones de las estaciones del año y que formaba parte de un techo impresionante del que se han conservado varios fragmentos, como podéis ver por aquí. Son varias, como os decía, las villas, Villa San Marco, Villa Arianna, Villa Carmiano y algunas más las que vamos a ver ahora, como la Villa del Fauno
o la del Pastor, que estaban en esta zona de Stabia, que tenemos mencionada, por supuesto, en autores como Plinio el Viejo, en la Historia Natural, o también en las cartas de Plinio el Joven, porque precisamente fue a Stabia donde fue a refugiarse Plinio el Viejo en los últimos momentos de su vida, cuando, no pudiendo navegar hacia Herculano, se dirigió a casa de su amigo Pomponiano, que precisamente vivía en una de estas villas de Stabia. ¿Quién sabe si alguno de estos frescos que tenemos aquí realmente pertenecieron a esa villa de Pomponiano a la que fue Plinio el Viejo y donde acabó muriendo, ¿no? Allí en la playa de Stabia? Es realmente increíble y quién sabe si, bueno, pues algunas de estas pinturas las pudo ver Plinio el Viejo en sus últimos momentos de vida. Fijaos en cómo tenemos por aquí también algunas decoraciones de techos, como veis aquí, estas bóvedas decoradas con yeserías impresionantes, en este caso de la villa de Petraro. Aquí podéis ver, por ejemplo, un púgil. Mirad qué maravilla, cómo podemos identificar perfectamente esos guantes de lucha de estilo boxeo que llevan los luchadores, varios de los cuales están en estas pinturas con yeserías en relieve. Por supuesto, en este museo también podemos ver algunas piezas como estas trulae, que son cazos, tanto en bronce como por supuesto también en plata. Son verdaderamente piezas espectaculares que nos hablan de cómo estas familias que viven en este tipo de villas tienen un nivel muy alto de vida. Realmente estamos hablando de gente muy rica que se puede permitir vivir en esta pequeñísima ciudad, pero también de gran lujo, porque solo estaba dedicada precisamente a contener estas villas de ocio. Además, tenéis que pensar que estas familias que viven en Stabia se están intentando alejar de ciudades más grandes, como por ejemplo Pompeya, y quién sabe si no tendrían una casa en la ciudad y otra un poco más alejada en este espacio que estamos viendo. Mirad, porque por aquí tenemos uno de los frescos quizá más interesantes de todo este museo, por la singularidad que tiene, precisamente porque nos está mostrando una zona en construcción. Estos pequeños frescos con paisajes que vemos normalmente en las villas, en este caso de la villa de San Marco, nos permiten ver pues, paisajes del mar, elementos en construcción como estáis viendo aquí, y esta es muy especial por ese mismo motivo, precisamente, porque tiene todos esos elementos. Aquí podéis ver un carro, aquí tenéis una grúa, tenéis columnas, diferentes elementos que nos están mostrando la vida más cotidiana. Y es que ya sabéis que en esta zona hemos podido encontrar elementos que nos hablan de ese instante congelado en el tiempo que paró el monte Vesubio. Por supuesto, recordad cuando visitamos aquella casa excepcional de la Reggio Nona. Es impresionante, ¿no?, ver cómo estaban todas las tegulae colocadas, todos los ladrillos, la cal, todo preparado porque en ese momento de la erupción estaban construyendo. Bueno, pues esto mismo es lo que estamos viendo precisamente en esta policromía, en estos pequeños cuadros. Fijaos porque aquí también tenemos algunos techos de las estancias, de las habitaciones, ya sabéis, falsos techos enyesados que precisamente nos están permitiendo ver lo que normalmente no se conserva. Y mirad qué verdadera maravilla tenía que ser poder entrar en estas estancias y ver pinturas como esta, con una cabeza de una gorgona en el centro. Y fijaos porque por aquí vamos a ver una gran sala con algunos de los materiales más impresionantes de las villas, algunas piezas como esta de aquí, todas estas figuras de la villa de San Marco, que como veis han sido colocadas en pequeños cuadritos, juntándolas unas con otras, aunque la realidad arqueológica nos dice que estas figuras están en la misma pared, pero están separadas. Esto nos habla de momentos, aquí veis las piezas del Museo de Nápoles, en el que realmente lo que importaba era crear pues una suerte de paneles interesantes pero descontextualizados. Todo lo contrario precisamente de lo que hoy en día tratamos de hacer, recontextualizando de nuevo estas piezas en la medida de lo posible, intentando recuperarlas y por supuesto, como se está haciendo precisamente en Villa San Marco,
recolocándolas, aunque sean réplicas, pero recolocándolas en sus lugares originales para que tengamos una imagen completa de lo que serían las estancias. Fijaos cómo aquí tenemos también una pieza interesante. Esta viene de la Villa del Fauno, del Larario, y es que tenemos la inscripción Laribus et Familia, es decir, que estamos viendo una dedicación a los lares protectores del hogar y a la familia que vive en esta villa, en este espacio. Fijaos también en esta espectacular crátera de mármol con motivos dionisíacos, que viene también de Vila San Marco, también viene de allí esta otra crátera que tenemos por aquí, y fijaos en los pavimentos, en estos pavimentos de opus sectile, de fragmentos de mármol, que nos están permitiendo ver y valorar la verdadera riqueza que tienen estas villas, que no serían de cualquier familia, sino que estamos viendo verdaderamente la opulencia de la gente que vive aquí. Esto nos permite precisamente ver pues, las diferentes estratificaciones sociales que tenemos en la vida cotidiana de la antigua Roma a través de los diferentes yacimientos vesuvianos. Por ejemplo, aquí podéis ver la figura de un pastor que, como veis, está volviendo del campo con sus animales, y que, bueno, pues viene de una villa que se ha dado precisamente el nombre de Villa del Pastor por esta pieza de aquí. Como podéis entender, los nombres de todas estas villas vienen de elementos concretos del momento del descubrimiento o de las excavaciones que nos permiten darles un nombre pues realmente imaginativo, pero que no tiene que ver con la realidad. Pasamos ya a las últimas salas y atentos porque vamos a acabar en aquella de allí donde tenemos una pieza muy especial de la villa de Arianna, pero ahora quiero que veáis esta otra. Se trata de una gran lucerna de bronce bastante espectacular con un murciélago en la parte superior, en una zona que es el reflector, esto que estáis viendo aquí, y que tendríais que imaginar dorada y con diferentes aleaciones en los diferentes materiales. Quizá el murciélago de un tono más plateado, esta parte de aquí más dorada, y precisamente esto nos muestra pues que las lucernas no solo son de cerámica, siempre tenemos que verlas en las casas más ricas también de bronce. Muchas de ellas las tenemos conservadas. Tengo que decir que yo he tenido la suerte de poder tener esta misma lucerna en las manos y el peso es bastante grande. Realmente no te esperas lo que puede llegar a pesar una pieza como esta y te das cuenta de que no era para transportarla, sino de que era una lucerna de mesa, una lucerna que debía estar quieta en un punto porque realmente pesa mucho como para llevarla de un lado para otro. Fijaos porque aquí tenemos algo que a mí me encanta porque tenemos muy pocos ejemplos en el mundo romano de algo como esto, además de, por supuesto, esta genial recreación de la vista que tendremos desde aquí, desde Stabia, y que precisamente me gustaría acabar el vídeo mostrándoos esa vista que tenemos de la zona de la bahía del Vesubio, viendo Pompeya, viendo Herculano. Pero antes, como os decía, os quiero enseñar esto de aquí. Se trata del rudus, de la preparación de un mosaico. Fijaos, tenemos el mosaico final aquí, conservado fragmentariamente, pero lo interesante es que aquí el mosaico no está, las teselas no están, pero sí tenemos la preparación. No solo la preparación en cuanto al material, al mortero, sino a estas líneas que están creadas para poder colocar las teselas y a la policromía, a la pintura que le han colocado encima para que los musivarios puedan ir colocando después las teselas como estas que estáis viendo aquí. Es realmente impresionante poder ver esa preparación, algo que no solemos ver y que gracias a que este mosaico se ha conservado solo en parte, tenemos ese rudus debajo y, bueno, pues hemos podido ver otro de los elementos que forman los, digamos que los oficios del momento y cómo esa vida cotidiana se va mostrando en los detalles más interesantes como este que tenemos aquí.
Mirad, vamos a entrar ya en las últimas salas para que veáis especialmente esta pieza. Se trata de un gran carro, un carro, como veis, con unas ruedas amplias, uno de los dos que se encontraron en el año 1981 en la villa de Arianna. Se trata de un carro en el que se podían transportar mercancías, nada que ver con el gran Pilentum, el carro ceremonial que hemos visto en la villa de Cività Giuliana y que ahora mismo está en el Antiquarium de Boscorreale, que si no habéis visto ese vídeo os lo dejo por aquí debajo también. En este caso tenemos un carro de 4 ruedas también, pero muy diferente porque es un carro que no tiene grandes decoraciones, que como veis es mucho más sencillo y del que conservamos en este caso solo los hierros porque la excavación también es de hace más tiempo, del año 81, pero está muy bien que se haya hecho esta recreación completa para que entendamos cómo funcionaría. Por este lado también podemos ver algunas de las piezas de estos carros que están aquí, de estos apliques, de los elementos decorativos que nos hablan también de esa vida, por ejemplo, de los esclavos de la villa de Arianna, porque claro, la familia, una familia muy rica viviría allí, pero aquí estamos viendo a estos esclavos representados a través de sus herramientas, de sus elementos de trabajo en el campo, porque las villas que estamos viendo tendrían también sus propias producciones agrícolas para el consumo de la familia y también incluso para vender como grandes terratenientes para poder mantener ese estatus. Realmente el carro es muy importante para marcar esa idea. Y finalmente debo resaltar la idea de que Estavia, a diferencia de Pompeya y Herculano, fue una ciudad que siguió habitándose en momentos posteriores a la erupción, no en los años siguientes, porque había quedado por completo destruida, por supuesto, como el resto de las ciudades, pero sí a partir ya del siglo II, especialmente a partir de época del emperador Adriano, tenemos algunos elementos que muestran cómo Estavia ha renacido. De hecho, lo que leemos en las fuentes es Stavia renascens. También lo tenemos representado por estas piezas. Aquí tenemos un miliario del emperador Adriano, una pieza funeraria y, por supuesto, también tenemos algunas estatuas como estas que estáis viendo aquí de magistrados, o esa que tenéis al fondo en una imagen. Se trata de una inscripción funeraria que se encontró cerca del puente de San Marco, precisamente de esta época ya posterior a la erupción, muy posterior. Una ciudad, la de Estavia, que por suerte volvió a retomar esas funciones, de la que conocemos algunas villas posteriores, por supuesto mucho peor conservadas que las que enterró el Vesubio por estos motivos, ¿no? Porque realmente el Vesubio hizo que quedaran totalmente sepultadas y selladas, y también tenemos contextos funerarios incluso hasta el siglo IV, donde ya empezamos a hacer ese tránsito hacia la tardoantigüedad y hacia el mundo cristiano. Pero estas villas quedaron sepultadas para siempre y su desgracia, su terrible desgracia, es nuestra suerte, es nuestra fortuna, porque ahora tenemos el placer de poder ver todos estos objetos y todos estos elementos y, como os digo, desde hace muy poco tiempo realmente en el nuevo Museo Libero d'Orsi, que ya está abierto para que podáis venir todos a verlo y a disfrutarlo. Ya sabéis que si queréis venir conmigo a visitar este museo, tenéis el enlace aquí debajo de los viajes de Antigua Roma al día para que podáis descubrir más sobre el mundo romano y para hacerlo en persona conmigo. En fin, me voy a despedir ya, no sin antes enseñaros esa última vista del Vesubio, de la bahía y de todo lo que se puede ver también de ese paisaje maravilloso desde aquí, desde el Museo Libero d'Orsi y la Reggia de Quisisana. Vamos, ya estamos en el exterior. Veis que estamos justo delante del Palacio de Quisisana y ahora solo nos queda ver esta impresionante vista final que os voy a dejar ver ya en un segundo. Yo me retiro y vamos a ver esta increíble vista de la bahía de Nápoles. Fijaos qué verdadero lujo es poder estar aquí viendo esta joya que nos permite ver desde la punta de Miseno, allí al fondo, donde Plinio el joven se quedó esperando a su tío Plinio el viejo y desde donde salió el almirante precisamente para llegar hasta este punto. Precisamente la ciudad de Neápolis la tenemos allí al fondo, también tenemos Herculano y delante de nosotros Pompeya y el monte Vesubio, así como otras ciudades aquí a la derecha, Nola, también tenemos Nuqueria, en fin.
una verdadera maravilla. Yo creo que solo por ver esta vista tenéis que venir aquí a la Reggia di Quisisana, al Museo Libero d'Orsay, y creo que la combinación de pinturas, objetos y esta increíble vista de todo el ambiente en donde sucedió la gran tragedia del año 79 merece muchísimo la pena. Así que yo me voy a quedar disfrutando de esta vista un poquito más. Os dejo que veáis el resto de vídeos que os he dejado por aquí abajo. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, mi plaquet, te puedes suscribir por supuesto y dejarme un comentario de qué es lo próximo que quieres que veamos del mundo romano. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Ya sabes que siempre te dejo algún detallito interesante al final. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar al proyecto Antigua Roma al Día y a mí mismo. Yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo vídeo. Bene vale.